Tenemos que darles la bienvenida nuevamente. Nuestro segundo ciclo de conversaciones relevantes. Fíjense, el primero fue una delicia. Lo empezamos hace un par de domingos con Sergio Berman. Lo seguimos con Pepito Cibrián, que fue una conversación deliciosa. Después tuvimos la ternura y profundidad de Tete Custarot. Después Adrián Huerta nos dio un panorama hermoso en el sentido empresarial y a la vez del Congreso Jubilado Latinoamericano que él preside, y lo terminamos esa semana con Alfredo Leuco. O sea que ese ciclo fue realmente de estreno de este ciclo de conversaciones relevantes, y hoy empezamos el segundo, que fíjense cómo sigue. Mañana vamos a tener a Ángel Mahler, o sea que nos vamos a emocionar con Ángel y su música. El martes lo vamos a tener a Jorge Knoblovich, el presidente de la DAIA, en la Argentina, y vamos a hablar de temas muy controversiales, sin duda alguna. El miércoles vamos a ser un poco delirante, porque tenemos a Chiche Hellblum, así que vamos a divertirnos y pensar algunos temas de toda la vida de Chiche, que es parte de la vida de todos nosotros, y lo vamos a terminar el jueves con la reflexión y la profundidad comunicativa también de Pablo Rossi, así que también tenemos una semana hermosa en estas noches que dedicamos a salir de todo lo cotidiano, de esto que nos agobia un poco a todos, y ponernos así frente a frente, a pesar de la distancia, a través de lo virtual, hoy con Marcos Aguinis. Fíjense cómo empezamos esto. Y tenemos una, mirá, cuando uno presenta a alguien, en realidad presiente algo cuando lo va a presentar. Y en este sentido, nosotros decíamos, ¿a quién le podemos pedir que presente a Marcos Aguinis? Si pudiéramos darnos un lujo más todavía, además de tenerte a vos, y dijimos que era posible, después te voy a contar los detalles. Yo no sé si acá, Gaby, ya está nuestro presentador oficial. No, seguimos esperando. Bueno, entonces, vamos a hacer así, yo te voy a decir, hola Marcos, te vamos a dar la bienvenida igual para no hacerte esperar más y a la gente, y después, cuando arribe nuestro presentador, va a ser una manera distinta de volverte a presentar aunque ya estés. Así que bienvenido, es una alegría tenerte otra vez más en el Centro Unión Israelita de Córdoba, cuando hoy a la mañana, bueno, después le voy a contar algo del presidente de nuestra Keilah, de Hugo Whiteman, te lo voy a contar un ratito. Bueno, bienvenida Norita también, que estás ayudando ahí de fondo con todo. Hola Marcos. Gracias, encantado. Hola Marcelo. ¿Cómo estás? Mirá, cuando podamos hacer, que se ve que está demorado nuestro invitado también, cuando podamos hacer esa presentación, te va a gustar, no hay ninguna duda. Pero en realidad, ¿hay un vínculo entre esto que yo te decía, entre presentar y presentir, o es un invento mío? Hay un vínculo, por supuesto. Hay un vínculo. Siempre cuando uno se va a lanzar a decir algo, eso que uno va a decir viene precedido por una elaboración mental, en gran medida inconsciente, que se expresa cuando uno habla o cuando uno dice algo. Las cosas no suelen aparecer de repente como caídas del cielo, no caen del cielo. Son producto de una elaboración que uno va realizando dentro de su propio espíritu. De modo que cuando decís me van a presentar en base a lo que presienten de mí, bueno, eso que van a decir en la presentación ya viene trabajado de hace rato. Genial. Bueno, vos decís hace rato, y por el WhatsApp me acaba de aparecer, esto se le dio al negro, un mensaje de alguien que me dice, estoy aquí hace rato, que es quien te tiene que presentar y está presintiendo que lo estamos nombrando. A ver si lo encontramos ahí, negro. Qué bueno. Si querés, Marcelo, decirme, guiarme también, así como te guía él a ti, guiarme. Está con su nombre y apellido, me dijo. Ajá, bueno. Lo queremos hacer de sorpresa, Marcos, es una sorpresa para vos todo este ¿Sí? por ahora delirio, es una sorpresa linda para vos. ¿Apareció? Todavía no. No, necesitamos de un milagro, así como cruzamos el Mar Rojo, necesitamos ahora también de la renovación del... Presentarme es un milagro. Ahí está Nori. Nori, quédate ahí porque vas a ver qué linda presentación que le hace. Bueno, yo te digo que yo acá lo acabo de encontrar. Le estoy pidiendo que simplemente ¡Qué suerte!
pero no está, sabe mucho, muchísimo, con todo el respeto del mundo, sabe muchísimo de su cuestión, pero espero que prontamente maneje mejor el Zoom. Así que en este momento está en pantalla el doctor iPhone. Muy bien. Que le tenemos que dar sonido y que él sí, se ponga su cámara. Ya le he pedido al doctor iPhone que por favor ponga pantalla y sonido. Y que abre su video. Por favor, doctor iPhone, que tan placentero. Ahí, si usted quiere, por favor, habilitar su micrófono como le estoy pidiendo, lo estamos viendo. Ahí está, tiene habilitado su micrófono. Entonces ahora... Ahí está. Ahí ahora está, sí. doctor. Ahora sí. Bravo. Estoy habilitado. En realidad estaba habilitado ya hace un tiempo, pero algo me silenció. No obstante, quiero, si se me escucha, no sé si se me ve. Perfecto, las dos cosas. ¿Se me ve también? También. De tu boca y tu barba, fundamentalmente. Marcos querido, yo debía hacer una sorpresa y me parezco a Godot, tardo en llegar. Una grata sorpresa, desde luego. Muy grata sorpresa, Santiago. ¿Cuánto me... Epa, se cortó otra vez. Hay sabotaje acá. Pero esto fue de Santiago, esto fue autosabotaje. Doctor iPhone, alias Santiago Kovalov, si puede habilitar su cámara nuevamente, le agradecemos. Y el sonido. Sí, puede. Bueno, yo mientras les digo, esto es lo que te quería decir. Esto es lo que te quería decir, Marcos. Ahí está, a ver. ¿Vuelve? ¿Estoy aquí o no? Sí, ahora sos una voz en el éter. Bueno, esa es una pregunta, es una pregunta digna de un gran filósofo como usted. Bueno, en verdad se trata de la mayor aspiración de un judío, ser solo una voz. Ahora volviste, ahora ya sos idólatra porque está tu imagen. Ahora se fue. Aparte, debo decir que está 4 veces la palabra iPhone, así que... No, bueno, pero ahora te vemos, a ver, Santiago. Santiago, ahí te pedí que de vuelta... Ahí está perfecto. No hay que tocar nada. Simplemente háblele a la cámara con tranquilidad y con lo profundo que usted hace siempre. Muchas gracias. Yo solo quería no ser un intruso en esta fiesta dedicada a Marcos Aguinis y permitirme decirles a quienes nos acompañan quién es el hombre que nos acompaña. Hoy se cumplen 50 años, hoy no como día, pero sí como año, de la publicación de La Cruz Invertida, la gran novela inicial desde el punto de vista de la significación y la trascendencia de Marcos Aguinis, apareció en 1970. ¿Estamos ante quién? Estamos ante un hombre con el que tenemos la deuda de gratitud que no proviene de la amabilidad, sino de la posibilidad de que al leerlo hayamos alcanzado de nosotros mismos una mejor comprensión. Sabemos que es un gran escritor por lo mucho que le ha contribuido a que la identidad de cada uno de nosotros se viera fortalecida por su palabra. Una palabra que se extiende desde su más honda juventud, porque si fue un médico y si fue un psicoanalista, es porque tuvo idea de quién es el prójimo, porque habitó la relación con el prójimo, porque le infundió a su palabra oral inicialmente, la del médico, la del psicoanalista, la posibilidad de que se convirtiera en un encuentro. Y luego proyectó sobre su narrativa, sobre su ensayística,
esa capacidad hospitalaria que su palabra tiene y que es característica de los grandes artistas, de los grandes pensadores. Estamos ante un humanista cabal. ¿Qué quiere decir esto? Ante un hombre que ha concebido la relación con el prójimo como constituyente de su propia identidad. Estamos ante un humanista cabal porque ha privilegiado la libertad como condición necesaria de la significación de la identidad personal. Porque ha entendido el diálogo como el espacio de constitución del encuentro cívico primordial en democracia, que llegó a ejercer funciones políticas como subsecretario y secretario de Cultura en los años de la democracia recuperada. Estamos ante un judío cabal. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Para que no se pierda la retórica vacía de la expresión. ¿De quién hablamos cuando hablamos de un judío cabal en el caso de Marcos Aguinis? De un hombre que ha entendido primordialmente el valor de la ley que no se somete al poder, sino que pide que el poder se someta a ella. De la ley concebida como el límite que debe tener la ambición personal para hacer posible la inscripción del prójimo. De la ley como condición necesaria de la convivencia cualitativa. A todos estos atributos, a todo lo que el judaísmo ha encontrado él, le une él el hecho de haber enriquecido el judaísmo argentino como muy pocos lo han hecho. Su novelística es quizá una de las dimensiones fundamentales de su vivencia de los judíos y de la invitación a la responsabilidad de los judíos en quienes tenemos la fortuna de serlos. Me parece a mí que Marcos Aguinis es a 70 años de la publicación, a 50 años de la publicación de La Cruz Invertida, a menos años, pero también de la vitalidad de La Gesta del Marrano, de sus ensayos como El atroz encanto de ser argentino, de Un país de novela y de tantos otros ensayos y de cuentos. Un hombre que como judío ha insistido en el valor fundacional de la palabra, en el valor sabático de la palabra, en el valor de la palabra como aquella dimensión de la expresión que constituye a la subjetividad en persona y a la persona en el destinatario de la palabra del prójimo porque sabe escuchar. Solo un oyente de la palabra del prójimo, como lo ha sido y lo es Marcos Aguinis, puede tomar la palabra para celebrar el encuentro como él lo hace. Decirle gracias es no haber encontrado aún la palabra con la cual celebrar la hondura y la profundidad emocional de lo que él nos ha brindado. Yo celebro además a mi amigo, celebro además al hombre con quien dialogo, al hombre al que le puedo decir, hermano mío, cuánto nos has dado. Bueno, yo creo que nos vamos ya. Marcos, si querés decir algo después de esto. Santiago, querido, me ha dejado profundamente emocionado. Tus palabras expresan la fraternidad que nos une y el hondo conocimiento que tenés de mi persona y de mi obra. Yo hace rato que admiro también tu obra y tu persona. Y en ese sentido nos encontramos intensamente unidos, con ideales comunes y con la decisión de seguir luchando por un mundo mejor, no en el sentido de que sea un mundo mejor solo en el sentido material, sino espiritual. El mundo, y especialmente la Argentina, ha sufrido una decadencia espantosa de la que estamos dudosos si la podremos levantar, corregir. De modo que tu palabra me ha estremecido, por cierto, y te agradezco muchísimo que hayas hablado acá y que lo hayas hecho con la calidad que te caracteriza. Y desde luego agradezco a los organizadores de este ciclo
por haber tenido la iniciativa, la bellísima iniciativa de invitarte. La verdad que Gracias, fue, yo debo confesar que fue la responsabilidad intelectual de la invitación de Santiago fue de David Meirovich, de tu sobrino. Y cuando lo que le decía hoy a Hugo, al presidente de la Keilah, le decía, ¿sabés qué? Ya que estaba chocho que vos ibas a estar, Marcos, cuando le conté que lo iba a presentar Santiago, pensó que era una joda mía. Porque, miren, les voy a contar a ambos y a todos los que están ahí detrás, un pedacito del Talmud dice, ¿qué significa, cómo se podría definir lo que llaman en hebreo Kiddush Hashem, que sería la sacralidad del nombre de Dios? Y también en la misma página de ese tratado, el tratado de Yom Kippur, es el tratado de Yom Kippur del Masejet Yoma se llama, también es, ¿qué es desecrar el nombre de Dios? Fíjense qué bárbaro lo que dice ahí, dice que alguien desecra el nombre de Dios cuando lo nombran, y cuando se escucha ese nombre, la gente dice, wow, pobre gente, aquel que lo educó, qué desastre, aquellos, sus padres, lo que deben sentir por ese hombre, como que a uno le da vergüenza. Eso sería la desecración del nombre de Dios. Pero cuando uno escucha el nombre de alguien, y en este caso, Marcos Aguirre, Santiago Kovadlov, y uno dice, wow, ¿quiénes habrán sido sus maestros? Qué bárbaro, lo orgulloso que deben estar sus padres, estén o no estén en la memoria. Y uno dice, eso es santificar el nombre de Dios. Y hoy, bueno, con ustedes dos, digo así en dupla, todos aquellos que somos judíos y argentinos tenemos un orgullo total, gracias a ustedes. Así que gracias a ustedes un poquito del nombre de Dios en términos de la tradición judía se consagra. Y en este sentido, a Santiago, no sé, ahora lo vamos a dejar, pero no se nos va a escapar, lo vamos a tener ahí también cerquita, y no sé, vamos a pedirle a Marcos que te presente. Bueno, ahora. Gracias también a vos, Marcelo, gracias a ustedes que organizan esto, y si es cierto lo que nuestra tradición afirma, y una sinagoga es la reunión de un grupo de hombres y mujeres con fe, pues aquí estamos, en un acto sinagogal, liderado por este rabino laico llamado Marcos Aguirre. Genial, genial. No sé si es muy laico. Algo, mira, yo te diría, ¿qué personaje de la Torá, decime, o del Tanaj, mejor dicho, decime que te enamora, un personaje que te enamora del Tanaj? ¿Le preguntás a Santiago? No, a vos, ahora estamos con vos. A Ya Santiago lo estuvo, tenemos en las gateras. Bueno, hace mucho tiempo a mí me había enamorado mucho el profeta Isaías. Un profeta de gran calidad literaria, de una voz muy poderosa, de una ambición para establecer la justicia en la tierra y que ha dejado textos maravillosos. Recuerdo que a Jeremías lo comencé a admirar cuando leí, siendo adolescente, el drama de Stefan Zweig llevado al teatro, que se llamaba precisamente Jeremías. Jeremías fue maltratado por su pueblo y tuvo que huir, pero sin embargo su obra ha quedado como uno de los textos más notables de toda la Torá, de toda la Biblia, no la Torá son los 5 primeros libros, de todo el Tanaj. Así que te identificás o sea, un personaje enamorado para vos es Jeremías. Y hoy vos decís que, vos sabés que la palabra profeta en hebreo, de paso te cuento, y les cuento a todos nuestras familias, que en este momento ya somos, no sé, más de 200 y pico de familias, 253 familias, en este momento escuchándonos y mirándonos. Naví en hebreo, que es profeta, viene de la palabra nib, que significa, en realidad, labio, porque tiene que ver con la palabra, y justamente lo que destacaba recién Santiago en vos, es esto de la palabra. Ahora, ¿cómo se hace para transformar la palabra en profecía, cuando la profecía nada tiene que ver con adivinar el futuro, sino con saber poner la palabra en el presente, en el sentido de todo lo que significa el presente, ¿no? La palabra como regalo, pero la palabra como actitud para analizar aquello que algunos quieren dejar sin palabras. ¿Cómo lo medís vos? Que desarrollan este tema
y que ha sido Santiago quien me honró con su magnífica presentación, no olvidemos que Santiago es un gran poeta, uno de los actuales poetas más importantes que tenemos en Argentina, y un traductor admirable que privilegió la lengua castellana con la traducción completa de Fernando Pessoa. Yo estoy admirado por esa obra impresionante que realizó Santiago desde su adolescencia. Por lo tanto, la palabra es cierto que debemos tratarla con mucho respeto. Y es algo que últimamente en la humanidad se ha ido deteriorando, en el sentido de que se pronuncian muchas promesas con falta de respeto a lo que significa cada promesa que está constituida por palabras. Las promesas son palabras. Y si las promesas no se cumplen, se ha traicionado a la palabra. Y aquí vemos incluso que continuamente se habla de juramentos. Y los juramentos son compromisos muy serios, muy profundos, muy graves, que se olvidan con gran rapidez. Con gran rapidez. Los juramentos que se pronuncian en nuestra democracia, por ejemplo, son rápidamente traicionados. Yo diría que a los minutos de haberla pronunciado. Y esto nos debe preocupar mucho, mucho. Los juramentos son una traición a la palabra. Y con la palabra asumimos nosotros el gran compromiso. ¿De qué otra forma asumimos el compromiso? ¿De qué otra forma? Sino con la palabra, justamente. Y esto es lo que el pueblo judío viene señalando desde la antigüedad, desde hace 4.000, 5.000 años, la palabra. Es así, bueno, de hecho, te interrumpo para irme echando. Sí. Vamos a hacer de esta conversación así abierta, informal. A Santiago lo tenemos ahí en Ateras, tiene el micrófono habilitado siempre, muy bien, pero lo vamos a estrujar específicamente a él más adelante en otra conversación, pero está habilitadísimo, ni qué hablar. Pero te decía, vos en tu juventud cordobesa, ¿no? Porque por supuesto los cordobeses encima, viste, cuando uno se quiere agarrar de lo contento que está por otro, bueno, también le agarra su pedacito de suelo. Ahora, la palabra nosotros la empezamos a administrar cuando uno tiene 13 años, es decir, en el caso de un varón. ¿Cómo fue? Contanos algo del bar mitzvah de Marcos Aguinis. Bueno, yo comencé a admirar y amar la palabra antes de mi bar mitzvah. El bar mitzvah llegó cuando yo ya estaba ambicioso de memorizar poesías y ya leía algunas novelas. O sea que el bar mitzvah me llegó cuando ya había yo entrado temerariamente en el abismo de las palabras. Y por eso cuando me preparé para el bar mitzvah, lo hice de una forma anticuada, porque en aquella época no se entendía que el aprendizaje del texto que se pronuncia en el bar mitzvah tiene un significado y una profundidad mucho más grande de la que corresponde. Yo viví en Cruz del Eje, y el bar mitzvah lo iba a hacer en el Centro Unión Israelita, precisamente de Córdoba. Entonces viajé a Córdoba, viví en la casa de una tía, e iba semanalmente a la casa de un rabino que me enseñaba a pronunciar las bendiciones en hebreo. ¿Y quién era? ¿Sabes? ¿Te acordás el nombre? No me acuerdo el nombre, ni me acuerdo lo que dije, ni qué textos pronuncié, para nada. Era cuestión de memorizar mecánicamente una serie de sonidos que no me explicaban. Me explicó algo, pero no quedó grabado. Es decir, una pésima educación y una pésima transmisión. Incluso cuando llegó el día del bar mitzvah, me enseñaron a poner los tefilín, me compraron los elementos correspondientes a entrar en el judaísmo. Fui con mi papá al Centro Unión Israelita, estaba mi abuelo en ese momento. Y bueno, hice la ceremonia, completé la ceremonia. Mi abuela había preparado leicaj, y llevamos las leicaj y el pronfn y todo lo que hacía falta para el brindis. Pero yo vivía ajeno de todo eso. Pero me sorprendí la noche, cuando en la casa de mi abuela estaba mi mamá y mi papá, por supuesto, mi hermana, se hizo una fiesta para celebrar mi bar mitzvah. Y yo empecé a tomar conciencia de que esto era mucho más importante de lo que yo me había imaginado. Y la importancia más grande se produjo cuando el tío menor, es decir, el hermano menor de mi mamá, me regaló algo que yo había observado con mucha curiosidad en la Biblioteca Pública de Cruz del Eje, que son los 20 tomos del Tesoro de la Juventud. Cuando yo recibí esto, me enloquecí, porque yo quería tener esa colección conmigo, y me la regalaron. Y por supuesto la amé, y la hojeé, y la leí en algunas partes varias veces, con una emoción extraordinaria. Y ese fue mi primer contacto con la palabra.
Pero a partir de ahí comenzó una lectura más voraz de novelas y de poesías. Muchas de las poesías las memoricé, por supuesto, y las usé para mis primeras conquistas románticas. Santiago que memoriza a Pessoa, romántico o no romántico, porque yo en aquel momento estudiaba las poesías románticas. Sí, me había Bueno, vos sabés habituado que a usar acá ese instrumento. Dime. nos soplaron que el rabino en ese momento se llamaba Nusun Lerner. Nusun Lerner, ¿puede ser? ¿Te suena? Puede ser. No mucho. Lerner puede ser. Bueno, hay muchos judíos que se llaman Lerner. Lerner tal vez te suena Alejandro Lerner, pero, pero el rabino era Nusun Lerner. Y hablando de rabinos, mi compañero el rabino Gabriel te quiere hacer una consulta. A ver, Gabriel, creo que es del Bar Mitzvah. Te escucho. Hola Marcos, hola. Quería, justamente recién hablabas del valor de la palabra y Marcelo empezó preguntándote acerca de tu biografía, de la parte cordobesa de tu biografía. Y creo que es inevitable a quienes cada tanto nos animamos a perderle el respeto a una lapicera y a una palabra o a una computadora, a un teclado, mechemos esas palabras que nos salen con algo de lo autobiográfico. ¿Cómo opera eso en tus novelas? Si en algún momento fue, si no lo fue, ¿cómo opera tu propia experiencia de vida en las novelas o en los ensayos que has escrito? En varias ocasiones yo he señalado que escribir novelas o cuentos o ensayos con mucha autorreferencia es negativo para el autor y para la literatura. El exceso de autorreferencia no sirve. Y si hay autorreferencias que no pueden estar ausentes de cualquier obra literaria, es necesario disimularlas. Las autorreferencias tienen que ser extraordinariamente disimuladas. Todos los grandes autores se tienen que basar en autorreferencias porque es su experiencia, es lo que le viene de lo profundo y no lo puede evitar. Y es lo que le ha dado experiencia, enseñanza, que ha mostrado lo bueno y lo malo de cómo funciona el mundo. Entonces, las autorreferencias no pueden faltar. Y por supuesto, mis historias, desde la infancia en adelante, han estado presentes en todas mis obras. Por supuesto que hay autorreferencias cercanas y lejanas. Hay situaciones recientes que se transmiten en los libros y son las menos interesantes, las menos conmovedoras. Pero no faltan las autorreferencias jamás. Uno escribe desde adentro, si uno es auténtico, si uno quiere decir lo que verdaderamente siente. Entonces hay una autorreferencia biográfica. Yo no la puedo discernir con facilidad. Hay partes de mis textos que se me preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver con tu propia historia? A veces me doy cuenta y a veces no. Tengo que pensar mucho. Es como un proceso psicoanalítico, donde no es fácil muchas veces descubrir qué ha llevado a que uno piense de una forma y actúe de una forma determinada. Pero viene de adentro, de experiencias profundas, que quedan grabadas en el espíritu y se expresan a través de distintas palabras. Es como la música también. La música también es autorreferencial. Eso me di cuenta después cuando empecé a estudiar música y tuve la intención bastante loca de querer ser compositor y compuse algunas cosas. Y esas composiciones tenían que ver con recuerdos musicales que yo había captado desde mi infancia y que había elementos gauchescos, tangueros y judíos. Y en esas melodías que yo escribía y yo componía, después me di cuenta que esto estaba sacado de tal punto, de tal momento, y por eso los compositores, generalmente cuando escriben alguna obra, no pueden salir de su tiempo, el tiempo que los condiciona, que los define. Entonces todos los compositores, por ejemplo, Beethoven no podía escribir de otra forma si hubiera nacido en el siglo XX y no en el siglo XIX, si no hubiera vivido en la Viena donde vivió y no habría nacido en Bonn. Lo mismo habría ocurrido con Chopin, si no había tenido las experiencias dolorosas de su Polonia natal. Y eso lo llevó a que sea un revolucionario
en la música pianística y también pudiera componer maravillosas obras melódicas, muy tristes y también rebeldes, como las polonesas. Bueno, en ese sentido, yo te podría decir que el otro día me enteré que, hablando de revoluciones y de música, que se necesitó una revolución en el país para prohibirte a vos dar tu primer recital en el teatro justamente del Libertador. Sí. Es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Yo estudiaba en el Conservatorio Beethoven de Córdoba, cuando mis padres se trasladaron de Cruz del Eje a Córdoba. Yo comencé a estudiar piano en Cruz del Eje, con una profesora que recuerdo muy bien, Dora Chemes de Hernández, y que al conservatorio le puso Wagner. A la entrada del conservatorio había un gran retrato de Wagner que ella lo dibujó, porque dibujaba muy bien. Bueno, cuando me trasladé a Córdoba, entonces me hizo una recomendación esta profesora para ir a otro conservatorio cuyo nombre era Beethoven. Al principio yo tocaba muy mal, porque uno aprende que en materia musical se puede tener un buen oído, se puede tener una percepción muy fina, pero eso hay que purificarlo, hay que perfeccionarlo. Y yo tuve la tenacidad de perfeccionar mi calidad pianística o musical. De modo que no solamente aprendí a tocar bien el piano, no digo muy bien, pero bastante bien, y estudié después mucha música. Estudié contrapunto, composición, armonía, etc. Esto llevó a que tuviera dificultades con mis amigos cordobeses para estudiar medicina, Emilio Kuznir, Horacio Burbich. Y esto determinó que sucediera mi deseo de ser compositor. Pero mi profesor de piano allí en Córdoba me hizo avanzar rápidamente sobre obras bastante difíciles. Y una de las obras muy difíciles que me dio para estudiar, una muy difícil, era Rhapsody in Blue de Gershwin, y la aprendí porque me gustaba mucho, la aprendí totalmente de memoria. Y la toqué en la radio del Estado de Córdoba, entera. Me parece que la toqué muy bien porque el público se puso de pie y me aplaudió de pie. Bueno, Rhapsody in Blue, que dura 25 minutos más o menos. Pero al mismo tiempo mi profesor dijo, si vos podés tocar Rhapsody in Blue, ahora vas a estudiar el concierto número 1 de Liszt. Ustedes saben que Franz Liszt fue un compositor que se desempeñó como un acróbata del teclado. Sus juegos manuales en el teclado era increíble. Él hacía con las teclas lo que quisiera. Y saltaba de una tecla a otra, cruzaba las manos. Era impresionante Franz Liszt, y todas las obras de Liszt siguen teniendo esa característica acrobática. Entonces me dijo estudiar el concierto número 1. Lo estudié y lo aprendí bastante bien. Y lo memoricé. Es decir, yo tocaba la parte del piano y mi profesor hacía la parte de la orquesta. Y un día me dijo, mira, ya estás en condiciones de tocar este concierto con la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Era el Teatro Rivendarte en aquella época. Claro. Entonces se pidió a las autoridades del Teatro Rivendarte y al director que en esa época dirigía la orquesta una audición para escucharme a mí y ver si yo podía tocar el concierto número 1 del Franz Liszt con la Orquesta de Córdoba. Bueno, nos dio una cita, fuimos allá, y entonces después de charlar un rato, me dijo, bueno, sube al escenario y toca la parte del piano que te corresponde. Yo subí al escenario, era la primera vez que subía a un escenario, y también era la primera vez que tocaba en un piano de cola, porque yo hasta ese momento en mi casa tenía un piano vertical, antiguo, vertical, no tan perfecto ni tan bueno. Subí al escenario, admirado como uno desde el escenario veía a toda la platea y todos los balcones que estaban alrededor. Y bueno, toqué mi parte. Y la toqué bastante bien, parece, porque hizo el director de la orquesta, descender, y estamos solamente sentados en la platea, mi profesor de música, el director de la orquesta y yo. Y me dijo el director, tu concierto, tu parte está bastante bien. Yo te voy a indicar algunas pequeñas correcciones, pero está bastante bien. Vamos a planificar la fecha de tu concierto. Yo estaba estremecido, yo tenía un ataque de epilepsia, temblaba. No podía creer que fuera cierto. La cuestión es que salimos a la calle, los dos, y en ese momento había gente corriendo por las calles. Y se escuchaba ruido de tiros y de bombas. Se estaba produciendo la Revolución Libertadora de 1955. Qué bárbaro. Eso determinó, por supuesto, la suspensión de mi concierto. Pero yo asocio y recuerdo muy bien
la Revolución Libertadora de 1955, porque en ese día se frustró mi concierto para piano y orquesta de Franz Liszt. Y posiblemente se frustró, se determinó que yo no sería el pianista que mi profesor quería que yo fuese, porque me había dicho en un momento dado, tenés que viajar a Filadelfia. Allí hay unos buenos profesores de música que te van a enseñar cómo progresar. Y por supuesto no viajé a Filadelfia, seguí con la carrera médica, y bueno, así continuó mi historia. Bueno, de hecho son esos, no sé, como dice el mismo Talmud, Kol Tzafui Abalarayut Netuna. Todo está previsto, pero tenemos el libre albedrío de ir armando este camino raro que es la vida. Ahora, fíjate que después otra revolución, en este sentido la revolución democrática, a vos te tuvo, y lo nombró Santiago también, como secretario de Cultura de la Nación. Y en este sentido yo lo que te quiero preguntar es, contanos cómo era Alfonsín, amado por todos. ¿Cómo era Alfonsín así en lo cotidiano? ¿Cómo era Alfonsín tomando un café? Yo tenía mis ideales democráticas, por supuesto, como lo tienen ustedes. Y yo iba a un country, Campo Chico. Recién había ido al country, ese era un country muy chico, que tenía pocas casas hasta ese momento. Y allí conocí a Brandoni, el actor Brandoni. Luis Brandoni. Luis Brandoni, que me conocía, no sé, por la universidad. Y bueno, entonces me dijo, mira, tenés que ayudarnos con la candidatura de Alfonsín. Yo digo, sí, estoy enterándome de cómo actúa él y me gusta. Bueno, venía a una reunión que vamos a hacer. En esa reunión había nada más que 10 personas. 10 personas, poca gente. Y después tuvimos una reunión con Alfonsín. Así que mi introducción al contacto con Alfonsín se la debo a Luis Brandoni. Y poco a poco esa reunión fue agrandándose y Alfonsín empezó a venir con nosotros y hablaba sobre el ideal que tenía con respecto al futuro. Una oportunidad lo encontré a Alfonsín en la Sierra de Córdoba, donde yo había ido a pasar un fin de semana y estaba él también allí, y hacía su proselitismo. Y me encontraba con un líder político muy humilde, muy directo, que hablaba muy bien, se expresaba con gran facilidad y que decía con mucha precisión qué es lo que se debía hacer para sacar a la Argentina adelante y cómo salir de la época dictatorial que habíamos padecido. Entonces cada vez me entusiasmé más. Y en el término de un año, prácticamente no más de un año, Alfonsín fue engrosando enormemente su tropa. Tenía un gran poder de fascinación, de seducción, de atractivo. Además era muy preciso con lo que quería hacer. Por supuesto que contra Alfonsín se levantó un sector de la izquierda, ciega, por cierto, y el peronismo de siempre. El peronismo de siempre. Y como dijo Borges, el peronismo es incorregible. Entonces, no veían en Alfonsín lo que están viendo ahora. Bueno, ese es el Alfonsín que yo conocí y poco a poco fui trabajando con él en la campaña, hablando en muchas ocasiones. Yo hasta esa época no era un gran orador público, yo no lo hacía, pero con la campaña democrática que conducía Alfonsín, empecé a hablar en público. Y ahí fue que me destapé como orador. Y bueno, llegó un momento en que comenzó la campaña electoral y se empezó a designar los diversos cargos. Ya se estaban cubriendo todos los cargos, y a mí no me designaban ningún cargo. Entonces en un momento dado me avisa Alfonsín a través de su secretaria, Marcos, Alfonsín decidió que sea subsecretario de Cultura. Como secretario de Cultura lo puso a ¿cómo se llama? Gorostiza. Sí, yo era el subsecretario de Gorostiza. Y bueno, trabajamos juntos un año y medio aproximadamente. Gorostiza se enfermó, decidió renunciar, y ahí Alfonsín me habló y me dijo, Marcos, serás vos el secretario de Cultura a partir de este momento. Bueno, cuando yo asumí como secretario de Cultura me sentí, por supuesto, muy emocionado, muy agradecido, pero ocurrió algo muy notable. Fue el año 1986. Yo viajaba, según las indicaciones que correspondía a una agenda que pretendía, digamos, conectar la cultura argentina con el resto del mundo, porque la Argentina estaba muy atrasada, muy desconectada, muy desprestigiada. Y en ese año, a mediados de 1986, hice un viaje a París por una semana. Y estando en París, me avisan que había fallecido Jorge Luis Borges. Y me habla por teléfono Alfonsín, Marcos, tenés que ir al entierro de Borges, que se realiza en Ginebra. Pero yo digo, tengo un programa muy grande acá en París, no importa qué programa tenés, viajá directamente a Ginebra. Y efectivamente viajé a Ginebra y fui el único representante del gobierno argentino que acompañó a Borges en su entierro. Recuerdo que el entierro de Borges fue precedido por 2 ceremonias religiosas.
Una se hizo una iglesia evangelista protestante y otra una iglesia católica. Lo acompañaba su esposa y muy poca gente en ese momento. Y yo estaba ahí impresionadísimo. En el viaje de regreso, en el tren que con el que me volvía a París, viajaron algunos amigos de Borges, entre ellas la señora Bernardes, una gran amiga de Borges, de Cortázar. Claro. Bueno, vos sabés que María Kodama tuvimos la suerte de escuchar a María Kodama en la Keilah, en el Centro Unión Israelita, este año en nuestro espacio cultural Aleph, el año pasado mejor dicho, y nos contó mucho acerca de la admiración, bueno, que Borges lo decía, ¿no? Que tenía por el espíritu del pueblo judío, bueno, por algunos personajes, esas poesías fantásticas de Spinoza, del Golem, en sí mismo, para vos, Borges, digamos, si vos decís, tenés que decir de los autores así argentinos y universales, así como antes te pregunté cuál era tu profeta preferido, ¿vos de quién te sentís deudor en el sentido literario? ¿Borges es uno? ¿No? ¿Quiénes son tus autores que vos decís, me encantaría haber escrito esto? Bueno, no hay duda que Borges se convirtió prácticamente en el autor más admirado y más valorado de la literatura argentina, por lo menos de los últimos tiempos. No hay duda. Borges era muy amigo del pueblo judío y era muy amigo de Bernardo Ezequiel Kornblit, que era el director de cultura de la Sociedad Hebraica Argentina. Muy poca gente sabe, o recuerda, o está enterada, de que la Sociedad Hebraica Argentina fue el centro cultural más importante que hubo en Buenos Aires desde el comienzo del siglo XX. Y el director de la sección de cultura era Bernardo Ezequiel Kornblit. En un momento dado, Borges era perseguido por el peronismo, desde luego, y no tenía dónde ir a recibir gente o dictar sus textos. Kornblit le ofreció que vaya a Hebraica. Y Jorge Luis Borges, durante un tiempo largo, fue por 3 horas diarias a la Sociedad Hebraica Argentina a recibir y dictar sus textos. Poca gente lo sabe y lo recuerda. Él tenía un gran amor y admiración por el pueblo judío. Una enorme admiración por el pueblo judío. Cuando se produjo la guerra de los 6 días, me contó Bernardo Ezequiel Kornblit que Borges apareció en la casa de Kornblit. ¿Qué hace usted acá, maestro? Vengo a traerle un poema, a ver si se animan a publicarlo. Y el poema que quería que se publique en Dabar, nada menos, es el poema que termina diciendo como un león al mediodía. Hermoso como un león al mediodía, tal cual. Escribe a Israel, hermoso como un león al mediodía. Sí, sí. Y tiene muchos textos vinculados al judaísmo, sobre la Cábala, sobre la Biblia, etc. Porque es un gran admirador del pueblo judío. Exactamente. ¿Y está entre tus autores así de no hay estirpe? No hay duda, no hay duda. Por ejemplo, cuando Vargas Llosa recibió el premio Nobel, dijo, ¿quién merecía el premio Nobel antes que yo? Era Borges. Y a Borges no se lo dieron por esas cuestiones burocráticas. Poco antes de la designación del premio Nobel de ese año, Borges había viajado a Chile, por un acto que se realizó allí. No me acuerdo bien por qué causa era. No era una causa antidemocrática para nada, por supuesto, porque era un hombre extremadamente democrático. Pero el premio se lo entregó Pinochet. Entonces esa era una mancha que en Suecia no se la podían perdonar, sin darse cuenta que el premio Nobel también fue entregado a gente muy despreciable y algunos con tendencia nazi. Pero sin duda. Bueno, ya que nombraste a Pinochet, un primo hermano de Pinochet era Franco, y vos tenés el lujo de que la novela que también nos recordó Santiago, que cumple 50 años de la Cruz Invertida, te la quiso censurar el mismísimo Generalísimo. Es verdad, ¿no? Es verdad. Cuando yo llegué a España para recibir el premio, entonces me dicen en la editorial, Marcos, tenemos una noticia muy grave. El gobierno español no quiere que se publique tu novela en España. Considera que esta novela es muy subversiva, inconveniente para publicar en España. Entonces, bueno, se movilizó la editorial entera para verlo a Franca, una editorial muy importante en ese momento en España, que era la más importante en aquel momento, la editorial Planeta en aquel momento era la más importante. Fueron a hablar con Franco y le explicaron que esa novela no se desarrolla en España, que no afecta para nada al gobierno español, ni a Franco, no habla para nada de ese tema,
y bueno, lo convencieron de que no censurara al libro. Entonces el libro se publicó y tuvo inmediatamente una enorme difusión, fue un bestseller instantáneo, y cuando llega a la Argentina, me dice la editorial Planeta de Argentina: Marcos, tenemos un grave problema, el gobierno argentino no quiere que se difunda esa novela en Argentina. Quien presidía el gobierno de Argentina en aquel momento era también un dictador. A ver si usted me ayuda a recordarlo. El que estaba después de Onganía, ¿cómo se llamaba? Antes. Después de Onganía, el general Livingston. Tal cual. Ese, sí. El general Livingston, exactamente. No quería que se publique el libro. Entonces fueron a hablar con Livingston y le dijeron: mire, en España se ha permitido su publicación. Quedaría muy mal la Argentina si prohíbe su publicación, si lo censura en Argentina. Imagínense lo que van a decir en España. Bueno, eso lo tocó a Livingston diciendo: bueno, en España van a hablar mal de mí. Entonces permitió la publicación. Y cuando más adelante me preguntaron qué opinaba sobre esa situación, yo dije: mire, a veces ocurren cosas muy extrañas en la literatura. Aquí, por ejemplo, ocurrió que dos tiranías se pusieron de acuerdo para garantizar la libertad de expresión. Hermosa ironía. Hermosa ironía, hermosa ironía. Gabriel tiene otra pregunta para vos. A ver, negro. Marcos, bueno, primero decirte que hay gente, amigos, gente muy querida de Río Cuarto que está acá presente en esta sinagoga virtual, que sé que para vos Río Cuarto es especialmente... Viví 2 años en Río Cuarto. Viví 2 años. Sí, ejerciendo la neurocirugía. Así es, por eso te lo quería comentar. Están aquí gentes queridísimas de Río Cuarto. Y recién Santiago te presentó como el rabino laico de esta sinagoga, y también en algún momento me sorprendió leer en alguna de las tantas inmensas y riquísimas notas a las que solemos tener acceso tuyas, no recuerdo en este momento cuál de ellas, bueno, te presenta como escritor, vinculado al psicoanálisis, como político, pero también en esta nota te presentaban como teólogo. Entonces, siendo el rabino laico de esta sinagoga y siendo también teólogo, lo que quería preguntarte es, no sé si en vos o en vos y como proyección para todos aquí, ¿qué lugar, qué oportunidad, qué chances tiene Dios o lo sagrado o lo divino en este mundo, según tu visión, tu pensamiento? Bueno, lo de teólogo no me molesta para nada, porque yo comencé a interesarme justamente en la cuestión teológica, pensando por el judaísmo, por cierto, a partir de los 13, 14 años. Recuerdo que me impresionó mucho el libro de Ernesto Renan, La vida de Jesús. Y después seguí leyendo otro libro más sobre el cristianismo, diversos libros. Y más adelante compré un libro sobre Mahoma, que lo escribió un gran autor español, y me interesó leer gran parte del Corán. De manera que mi formación teológica ha sido bastante amplia y realizada con mucho entusiasmo. Quizá al principio estaba dirigida a defender al judaísmo de las acusaciones horribles que le hacían desde las otras teologías. Y cuando esto es un asunto tan ridículo, porque al fin de cuentas las otras teologías monoteístas derivan directamente del judaísmo. Es tan simple que basta leer un poco. Esto me hace acordar una respuesta que dio Borges con respecto a una pregunta que le hicieron, una respuesta que dio él en base a una pregunta que le dijeron: ¿por qué usted es tan antiperonista? Le preguntaron a Borges. Y Borges escucha y le dice: ¿será porque a usted le inculcaron muchas ideas antiperonistas? No, dice, la culpa de esto lo tiene mi maestra de primer grado. ¿Cómo? ¿Su maestra de primer grado? ¿Y por qué? Porque me enseñó a leer. Terrible la ironía de Borges, ¿no? Por eso es antiperonista, porque aprendió a leer, dijo él. Y bueno, yo me convertí en teólogo porque aprendí a leer. Entonces me empezó a interesar muchísimo la teología. Y cómo el hombre, el ser humano, es capaz de desarrollar extraordinarias construcciones teológicas maravillosas. Y por cierto que yo soy laico porque no practico con precisión ningún culto. Pero no hay duda que tengo una predilección notable por el judaísmo, por mi historia, por mi formación, por mi sensibilidad, desde luego, por mi sensibilidad. Pero si uno va a discutir el tema teológico, y uno dice, caramba, uno de noche mira todas las estrellas,
como le habían dicho a Abraham que mirara el cielo, las estrellas, y todo eso es obra de Dios. Y uno piensa que esas estrellas son un fenómeno notable, que uno no puede entender de ninguna manera, porque algunas estrellas que están ahí, iluminándonos a nosotros, ya se han apagado hace miles de años. Está iluminándonos todavía. Esas estrellas están iluminándonos y se apagaron hace millones de años. ¿Y cómo uno asocia eso con la idea de Dios que nos habla directamente y está en contacto personal con cada uno de nosotros? Y nos habla, y como decíamos hace rato, Dios nos habla y nos escucha, pero nosotros no lo podemos escuchar en forma tan simple y tan directa. Entonces, todo esto lleva a que yo me encuentre asociado con Einstein o con Freud, otras grandes personalidades judías, que aportaron muchísimo al mundo y al judaísmo, y lo hicieron desde una posición laica. Incluso ahora, si nos preguntamos, ¿Teodoro Herzl fue laico o fue religioso? Teodoro Herzl, el que produjo un movimiento extraordinario, que dio el brillo más notable al siglo XX, porque lo que hizo Teodoro Herzl a partir de su formación del sionismo es lo más notable que se hizo en el siglo XX. No hay otro fenómeno tan notable de la política y de la sociología como la creación del Estado de Israel a partir de dificultades enormes. Y Teodoro Herzl era laico también. Y bueno, así que esa es mi respuesta bastante compleja. Yo por eso no contesto, yo digo, no soy ateo, hay un Dios que concibimos nosotros, que lo construimos nosotros. Lo construimos nosotros. Como se dice muchas veces, los genios no nacen, se fabrican. Porque uno dice, Beethoven fue un genio, sí, incluso fue sordo y siguió siendo genio. Pero si no hubiera tenido un padre que le hubiera enseñado a tocar música y a escribir música, ese genio no se había construido ni se había conocido. Y así con todos los demás. Hoy en un ratito, porque está vinculado a esto que recién comentabas de la teología, hace un ratito cuando con Nori comentamos un intercambio mínimo de series para ver en Netflix, ella me recomendó una que se llama False Flag, algo así, y bueno, yo le recomendé otra que ustedes ya vieron, que se llama El Bazar de la Caridad, pero ¿viste Poco Ortodoxa? Sí, ¿La vieron? Sí. Contanos tu opinión. Bueno, Poco Ortodoxa produjo una gran conmoción entre gente que no sabe qué hacer con la extrema ortodoxia. La extrema ortodoxia es algo que no podemos criticar en forma muy tajante, porque es probable que sigan subsistiendo durante un tiempo, se la arreglarán porque no faltan los argumentos ni las volteretas cerebrales para manejarnos en el laberinto que es el pensamiento humano. Y en Poco Ortodoxa se señala cómo algunas personas que nacen y crecen dentro de la ortodoxia, llega un momento que no se sienten cómodos con la extrema ortodoxia. Entonces por eso es poco ortodoxa, que la ortodoxia se va apagando, se va disminuyendo. Y bueno, hay judíos que se vuelven ortodoxos, incluso hay conversiones al judaísmo que van por el lado ortodoxo, y hay judíos que van apagando su ortodoxia y que se mantienen judíos. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una ocasión en Washington tuve un encuentro con varias mentalidades notables del judaísmo americano, y entre ellos estaba Alan Dershowitz. Yo a Alan Dershowitz lo admiro muchísimo, como ustedes también. Es un abogado de mucho prestigio, un sionista cabal. Y en esa reunión nos contó que, bueno, aparte de los libros muy conocidos que ha publicado, acaba de terminar uno. Y él tiene un tío a quien admira muchísimo, que es ortodoxo. Él no es ortodoxo, Dershowitz, es laico. Y entonces dice, yo le di el manuscrito a mi tío. Y él lo leyó y yo estaba muy ansioso por saber qué opinión tenía. Y después de un tiempo le hablo, ¿y tío, has leído mi libro? Sí, sí, lo he leído. ¿Y qué te pareció? Mira, el libro me pareció bastante bueno, bastante bueno. Yo le suprimiría una sola palabra para que esté mejor. ¿Una palabra? Sí, nada más que una palabra. ¿Qué palabra le suprimirías? Dershowitz. Solo el apellido, para que no quede en familia. ¿Qué familia? Qué ironía que tiene, hombre. Vos sabés que viendo parte de lo que a vos hiciste, y que está vinculado un poco a esta serie también, que es como vos decís, relata un grupo muy extremo, muy pequeño
de la ortodoxia, que en general la ortodoxia en general es sana, lo que pasa es que estos grupos más de extremos ya llegan a niveles muy raros. Pero en este sentido también, recuerdo que vos cuando te fuiste a Francia, jovencito, en un viaje, creo que era en barco, en tercera, te fuiste a hacer como un curso, si no me equivoco, era de algo así como si fuera una cirugía del cerebro para cambiar cuestiones psicológicas. Exactamente. Quiero preguntarte esto, porque era algo que me interesó en el sentido siguiente, porque está atado a esta idea de que, viste que a veces, o desde lo orgánico, por ejemplo, creo que era así el curso que vos habías hecho, la beca que habías ganado, de como que operando el cerebro eso podía alterar las conductas psicológicas de uno. Y hay en mucho del mundo más ultra ortodoxo, incluso hay como terapias de recuperación psicológicas, por ejemplo, para el mundo homosexual, o por ejemplo, para otras patologías, no por lo homosexual, digo, para patologías en el sentido de criminales que a través de terapias también, ¿cómo lo ves todo esto? Tanto en el sentido de la psico, que nos vas a contar, cirugía, y de estas terapias, entre comillas, de recuperación. Mira, esto fue tomado por el nazismo también. El nazismo creía que con ciertas operaciones se podía curar la homosexualidad, por ejemplo. Bueno, efectivamente era un tiempo en que todavía no habían aparecido las psicodrogas, que a partir de esa época empezaron a desarrollarse de forma muy acelerada. Había muy pocos medicamentos de efecto psicológico, muy poco, los opiáceos, en fin, muy pocas drogas. Bueno, yo era el segundo viaje que hacía. Yo había tenido una beca en Buenos Aires para neurocirugía, y estando en Buenos Aires me encontré con un libro escrito por un profesor francés, que era el jefe del departamento de neurocirugía de la Salpêtrière, nada menos, el gran hospital de la Salpêtrière, donde había trabajado nada menos que Sigmund Freud. Y el autor, el profesor de el director de ese departamento, que se llamaba Jacques Lebeau, escribió un libro que se llamaba Psicocirugía, cirugía psicológica. Y ahí desarrollaba él una serie de estudios que se habían hecho antes de él y estudios que había realizado él, que con la ablación de ciertas partes del cerebro se producían cambios psicológicos. Y él demostraba que efectivamente eso se hacía y ocurría. Yo estaba enloquecido diciendo, caramba, si esto va a ser tan fácil y tan relevante, a mí me gusta esta historia. Entonces yo pedí una beca, y esa beca fue la que me llevó a Francia, donde estuve no solamente 3 meses, sino que estuve todo un año haciendo neurocirugía, pero orientado fundamentalmente a la psicocirugía. Entonces llegué allí y me dieron autorización para trabajar en ese departamento, dirigido a la psicocirugía. Y yo participé en muchas operaciones de psicocirugía, mientras hacía el resto de la neurocirugía, por cierto. Las operaciones vinculadas con los traumas cerebrales, con los problemas vasculares del cerebro, tumores cerebrales, etc. Como me interesaba mucho ese tema, yo empecé a seguir puntualmente, cuidadosamente, a todos los enfermos que se operaban por razones psicológicas. Y al principio parecía que los enfermos se habían corregido. Claro, estaban medio comatosos, medio brumosos, estaban como alterados, pero después de un tiempo, los pacientes volvían a tener los mismos síntomas de antes. Volvían a tener los mismos síntomas de antes. Es decir, la operación no curaba para nada. Producía un estado de shock, una alteración mental, pero no curaba. Y me decepcioné profundamente, y en ese momento comenzaron a aparecer el Ampliactil y otros psicofármacos que cambiaban completamente la mentalidad, y se dejó de lado la psicocirugía. O sea que no funcionó. No. Y después, por supuesto, en esa época empezó a notarse, a darle importancia a aquello que los nazis querían hacer. Los nazis querían justamente operar para transformar la mente humana, y bueno, todos esos profesores nazis, esos monstruos nazis, hacían estas operaciones en el cerebro. Entre otras cosas, para curar la homosexualidad. Sí. Bueno, esa fue la época en la que estabas, que si no me equivoco, no me acuerdo si habían comprado un piano a medias o alguna historia así con Bruno Gelber, ¿no? O estudiaban juntos. Hay algo de eso que es verdad, ¿no? Es verdad. Cuando yo llegué a París, todavía en esa época tocaba muy bien el piano. Incluso yo antes de ir a París estuve en Buenos Aires un año. Y en Buenos Aires me di el lujo de tocar unos conciertos.
que no fueron muy importantes, pero bueno, había gente que me fue a escuchar y que quedaron muy, muy bien impresionadas. Cuando llegué a París, me instalé en el pabellón argentino de la Cité Universitaire, y ahí aparecieron una serie de becarios más, y vino un señor hablando y dice, yo soy padre de un pianista, que tiene 5 años menos que vos, es un pianista bastante bueno, tiene una secuela de la poliomielitis, camina con dificultades, y quiere comprar un piano de cola acá para poder seguir estudiando. Y sabemos que vos sos un pianista, y no quisiera que compremos el piano a medias. Entonces yo dije, sí, un piano de cola, pero encantadísimo, a medias. Estaba al alcance de mis posibilidades. Entonces con el padre de Bruno Gelber, que él se ocupó de todo, yo no, porque yo me iba temprano en la mañana al hospital y volvía a la noche cansadísimo, se ocupó de todos los trámites y compró un piano de cola, a medias, con Bruno Gelber. Y bueno, ocurría que yo volvía del hospital con ganas de tocar el piano, pero después de estar 8 o 9 horas trabajando en el hospital, llegaba fundido a la ciudad universitaria. Lo único que alcanzaba a hacer es bajar del subterráneo, una cuadra de la ciudad universitaria, me compraron en un bar que había allí una baguette y un queso, me lo iba comiendo mientras me acercaba a mi dormitorio en la ciudad universitaria, en el pabellón argentino, y ya no tocaba más el piano. Dejé el piano en aquella época. Pero Bruno Gelber dedicaba todo ese tiempo a tocar el piano. Así que Bruno Gelber siguió adelante con su entrenamiento, y yo dejé la música en aquella época. Pero Bueno, claro, por lo menos te habrá comprado la otra mitad. no me acuerdo qué ocurrió en ese momento, no me acuerdo bien qué ocurrió, pero lo cierto es que Bruno siguió con su carrera, por supuesto. Pero me ocurrió una anécdota divertida también, creo que la cuento en la novela de mi vida, que en el viaje hacia París, que lo hice en barco, por cierto, en tercera clase, me dijeron que viajaba con nosotros un famoso dramaturgo francés que había subido el Río de Janeiro. ¿Y quién es ese dramaturgo? Eugène Ionesco. Eugenio Ionesco, que en ese momento era uno de los dramaturgos más famosos de Francia y del mundo, que había escrito La cantatriz Chauve, La cantante calva, y otras obras de teatro de mucho éxito en aquel momento. Entonces, enterándose que yo era pianista, porque en el barco, el capitán del barco, enterándose que yo era pianista, me invitó a tocar un concierto en el barco. Entonces fui a primera clase, toqué el concierto, y asistió Eugène Ionesco al concierto. Bueno, nos invitó a comer a la primera clase, y nos despedimos con mucho afecto de él. Cuando llegué a París y vi a todo París empapelado, con fotos de Eugène Ionesco y las obras que él había puesto en escena, que una era La cantatriz Chauve, La cantante calva, y otra era, bueno, no me acuerdo en este momento, y un amigo mío, que se llamaba, que vivía en La Plata, que era abogado, me dijo que estaba haciendo una serie de reportajes a personajes franceses importantes, valiosos, para después retransmitirlo en La Plata por radio. Y dice, uno de los personajes importantes a quien fui a hacer reportaje fue a Eugenio Ionesco. No me diga, ¿y cómo está? Está muy bien. ¿Y sabes lo que me preguntó? ¿Qué se hizo de ese neurocirujano pianista? Recordaba que era Se hizo un escritor, se hizo un escritor. Yo quedé impresionadísimo diciendo qué tonto que fui y que no fui a visitarlo yo personalmente. Me daba vergüenza ir a visitarlo a semejante personaje. Sí. Ya que estábamos hablando de Francia, cerca de ahí está España, y en realidad yo te quería decir que no le vamos a poder pasar, en un momento pensamos en pasar el micrófono, pero que te manda un abrazo y paraste en su casa, y está acá mirándote Jaco Axelrad, que paraste a dormir en su casa. Claro, claro. Dijo que le debes una toalla, creo. No, eso es mentira. No, pero no quería dejar de mencionarlo. Y quería también, como hay mucha gente, por supuesto, de nuestra querida de Córdoba, que tenemos un recuerdo hermoso de tu hermana Susana, un recuerdo muy cariñoso, queríamos, nada, que nos des una pincelada de Susana y de tus viejos. Contanos en unas frases, alguna característica que vos recuerdes con afecto de las miles que hay de tu papá, de tu mamá y de tu hermana. Y ya vamos terminando, nos quedan minutinos. Son historias comunes a la mayor parte de los judíos que vinieron a la Argentina, ¿verdad?
Mi papá era de un pueblito que se llamaba Jedenest, en Moldavia. Mi mamá de otro pueblito cercano que se llamaba Telenest. Posiblemente hay algunos oyentes que vienen de Telenest y otros de Jedenest. Y mi papá vino a Argentina para salvarse del servicio militar, que allí era absolutamente esclavizante, ¿no? Duraba 20 años, algo así. Se vino a la Argentina, donde vivía una tía de él. Y mi mamá también vino con su familia, porque tenía familiares aquí en Argentina. Bueno, en ese momento Argentina era la tierra de promisión, una tierra maravillosa. Bueno, se conocieron acá, se casaron, etc. Mi papá era un hombre muy sensible, que incluso cantaba cuando se bañaba, y que fue quien me introdujo en las historias bíblicas cuando yo era chico. Muchas veces a la tarde, o al atardecer, o a la noche, él me contaba historias bíblicas. Así que mi primera aproximación al Tanaj fue gracias a él. Qué Mi lindo. mamá era una mujer mucho más disciplinada. Mi mamá quería estudiar. Cuando llegó acá dijeron, no, aquí no se estudia, aquí hay que trabajar. Entonces le impidieron estudiar y la abandonaron a trabajar. Pero era muy disciplinada y me transmitió a mí su ansia de estudiar y me llevó a la biblioteca pública que estaba al lado de casa, la biblioteca Jorge Newbery, que está todavía en Cruz del Eje. Y ella fue la que me estimuló a leer y a estimular en forma sistemática, intensa. Y mi hermana Susana, bueno, ella tenía 5 años menos que yo y se recibió de contadora. Y trabajó mucho incluso en el Centro Unión Israelita. En fin, si me pongo a contar más relatos, se me dirá todo lo que falta. No, tranquilo. Entre los saludos también, porque se empiezan a poner celosos algunos, y parece que Mario Sarechansky, que también está desde España escuchando Trasnoche, Claro. Con Mario se ha Sarechansky. llevado por todos lados, por Cataluña, con su señora. Sí, seguro. Hicimos largos viajes con él. Largos viajes, por supuesto. Mario Sarechansky está en Israel, en realidad. No en España, creo. Ahora está en España, está en España y te estaban dando saludos en este preciso momento. Bueno, Marcos, nos quedan unos minutos para terminar en realidad. Podríamos estar mucho más, pero ya nos pasamos de la hora, más allá del principio. Santiago se tuvo que ir, creo, si no le damos el cierre a él, tan lindo con el que lo abrió. Para nosotros como Keilah, la verdad que estamos chochos de compartir estos minutos con vos. Yo personalmente también tengo una deuda de admiración, de gratitud. Yo les cuento... Permitime. Sí. No me voy a dejar de señalar que vos, Marcelo, colaboraste muchísimo conmigo en la redacción de la Gesta del Marrano. No todo el mundo lo sabe. En la parte final del agradecimiento, te señalo a vos. Porque en aquel momento yo estaba escribiendo la Gesta del Marrano y necesitaba mucho material. Y iba buscando material como podía. Pero vos en aquel momento me ayudaste a juntar ese material. Gran parte del material que utilicé me lo habías proporcionado vos. Por eso te agradezco muchísimo esa colaboración. No, por favor. Para mí... Quiero decir que la Gesta del Marrano no solamente ha tenido un éxito extraordinario en castellano, sino que fue traducida al inglés por Amazon. Y esa traducción al inglés es muy buena, al extremo que fue presentada en algunas reuniones literarias en Estados Unidos, y se ha convertido en un bestseller en inglés. Y no solo eso, sino que después fue traducido al checo. Una edición maravillosa, me mandaron algunos ejemplares en tapa dura con contratapa y bellísima letra, y bueno, y en este momento se está traduciendo al ruso también, lo cual te quiero transmitir porque has sido colaborador de esta actividad. Muchas gracias. No, en realidad lo loco de esto es que uno no sabe hasta que no lo conoce de cerca, y a mí por suerte yo tuve esa brajá, diría, de conocer de cerca el trabajo de Marcos. Recuerdo que cuando me preguntó si yo me animaba a ayudarlo a investigar algunos temas, yo de caradurón y de 22 años, creo que tenía una cosa así, dije, por supuesto, ¿qué necesitas? Y me acuerdo como si fuera hoy, vos me dijiste, vos no sé si te vas a acordar, pero yo me acuerdo como si hoy. Mirá, voy a escribir sobre Francisco Maldonado da Silva, una historia espectacular, y él nació en 1594 en Tucumán, y quiero empezar por la juventud, así que averiguame para la semana que viene a qué jugaban los chicos en Tucumán, más o menos en 1600, 1602, por ahí. Yo le dije, te dije a vos, pero por supuesto, cerré la puerta y digo, bueno, voy pensando todas las excusas para decirle, para la semana que viene, ¿por qué abandono esta tarea?
Y después, dentro del seminario rabínico, que había libros hasta por el techo, de casualidad, en una biblioteca que habían donado de Boleslao Lewin, que vos lo recordás muy bien, justo apareció un libro que se llamaba Juegos Coloniales, 400 páginas de juegos coloniales, y yo me sentía como Sherlock Holmes habiendo, no sé, descubierto, no sé, el crimen del siglo, te lo llevé, y esto le quiero decir a todos. Para escribir, esto es lo fantástico para mí tuyo, dentro de muchas cosas, que para escribir, en este caso cuando era un ensayo, ¿no? No es que vos inventabas a qué jugaba, había base para eso. Después lo que, en algunos casos, yo o otra gente que ayudó también, te traíamos, o vos mismo investigabas, eso cobraba vida. Y esa es la genialidad que tiene un escritor con sensibilidad, porque de datos fríos, y poder construir, y a todos aquellos, por ejemplo, que leímos muchos de tus libros, pero en este caso La Gesta del Marrano, podernos meter adentro de la cabeza, y que vos nos lleves con idas y vueltas por esa vida tan lejana y tan cercana a nosotros, es magistral. Así que esperamos la próxima novela con urgencia. Empezá esta noche, querido, cená con Nori, véanse alguna Netflix, levantate a madrugada y a escribir, porque te vamos a tener de vuelta. Gracias, y gracias a todos. Un abrazo gigante, Marcos. Chau, Nori, cuídense. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Santiago, para cuando lo vea. Chao. Cuídate. Gracias. Gracias, David, también. Gracias, David Meirovich. Chao a todos. Nos vemos. Nos vemos en el próximo ciclo. Hasta mañana. Mañana con Ángel Mahler. Hasta mañana con Ángel Mahler. Así que nos vemos. Nos vemos todos. Hasta pronto, hasta que sea muy, muy pronto. Chao, chao. Chao.